Buenos días, profe. Buenos días, Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profesor. Buenos días, Buen día, buenos profe. días. ¿Qué onda ya? Voy a habilitar el chat, por favor. Ya está habilitado. No me había dado cuenta. Ya, Está profe. habilitado el chat. Coloquen su asistencia. La que ganó el punto de vencer fue Luciana Chavarría. Aprovechó que el chat estaba abierto. Rachel Rocha, Daniel Ayllón fue el tercero, Ángeles Ortiz Lacano, Valeria Saavedra, Jonathan Roja, Bruno Becerra, Said Almanza, Víctor Pérez, Robert Calle, Julieta Saldaña, Efren Amaya, Verónica Rivero, Josué David Asistiri, José Carlos Liquitaya, María José Barba, José Augusto Cabrera, Josué Santiago Rivera, Carlos Col, que fue el último en decir presente. Joana Montaño parece que tiene problema de conexión porque aparece uniendo y no entra. Bien, ya. Asistencia guardada hasta Carlos Colque. Los demás, por favor, los que no han puesto pueden colocar. Quedamos acá, ¿no? Triángulos y su clasificación. Bien, alguien acaba de poner presente. José Manuel Morales y Joana Montaño. Asistencia guardada. Bien, ya está. Voy a admitir a Matías Bombori, está en la sala de espera. Bien, ya está entrando. Quedamos acá. Me acuerdo que explicamos las características de los triángulos en general. Ahora vamos a ver su clasificación, ¿ya? Según la medida de sus lados, ¿ya? Entonces, según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en, vayan anotando, según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en. Aquí está el primer tipo de triángulo con el que vamos a estudiar esta tercera unidad. Bien, este triángulo se llama equilátero, ¿ya? Equilátero. Quiere decir que los tres lados del triángulo tienen la misma longitud, tienen el mismo tamaño. Si este triángulo, uno de sus lados mide 5 centímetros, los demás también miden 5. A eso se llama equilátero. Por otro lado, los ángulos internos, los tres ángulos internos de este triángulo equilátero también son iguales. Quiere decir que estos ángulos, los tres, tienen que sumar 180. Entonces, por consiguiente, 180 dividido entre 3, cada ángulo del triángulo equilátero equivale a 60. En cualquier tipo de triángulo equilátero, sus ángulos valen 60, 60, 60. La suma de los tres dará 180 grados. Anoten eso. Los tres lados del triángulo a veces son iguales. Y los tres ángulos interiores también son iguales. Por eso se llama triángulo equilátero. Bien. Segundo tipo de triángulo. Terminamos, ¿no? Segundo tipo de... Ya. Anoten ya. Vamos a ver el segundo tipo de triángulo. Copiemos el triángulo. Sí, el triángulo con los tres lados iguales, por favor, Robert Calle. Recuerden que este triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo. Ustedes con su regla pueden agarrar, intersectar un punto, aquí pueden trazar una línea recta, por ejemplo, si yo tengo aquí una recta de 5 centímetros, entonces agarran la mitad y a partir de la mitad ubican la parte central y ahí proyectan una recta del punto C a ese punto, también de 5 centímetros, y de ese punto al otro punto también de 5, y forman al triángulo equilátero. El profe de artes plásticas les explica esto, ¿no? Mejor que yo. Yo también soy profesor de artes plásticas. Ubican una recta, pueden hacerla de 5 centímetros. Se posiciona en el centro de la recta. Con su reglita ubican un punto cualquiera, pero sobre el centro de la recta. Ya ubican un punto cualquiera. Del punto C hacia ese punto que ustedes han proyectado, tiene que medir 5 centímetros, puesto que la base también es de 5. Y desde ese punto hacia el punto B también tiene que medir 5 centímetros.
Si los tres lados del triángulo tienen 5 centímetros en su cuaderno, entonces sus ángulos también tendrán 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Entonces, el ángulo interno, para cualquier triángulo equilátero, los ángulos internos serán de 60 grados cada uno, ¿ya? Cada uno de los ángulos. Entonces, vamos a anotar acá 60 grados para este de acá, para el ángulo A. 60 grados para el ángulo C. Y 60 grados para el ángulo B. Y entre los tres tienen que sumar 180 grados. Si sus medidas están correctas, si son idénticos los lados, quiere decir que el ángulo interno efectivamente tiene ese valor. No es necesario medirlo, puesto que ustedes han hecho correctamente lo que se les pide. Si es de 5, 5, 5, los ángulos internos miden 60 automáticamente. Después de José Manuel Morales, Joana Montaño, José Miguel Ortiz, Daniela Paco y Abril Antonella, Nicole Rama y Aarón Guzmán dijeron presente. Guardo esa asistencia, ya está registrada, guardada. Acabo de aceptar a un estudiante, no sé si lo votó en internet, y si no lo votó y está entrando recién, por favor coloque su asistencia, ya entró adentro y no me fije quién es. Ahí está. Ismael Arévalo, bien, asistencia guardada. Ya. Bien. Segundo tipo de triángulo. Este otro triángulo es diferente a este. Se llama isósceles. Este triángulo, su característica tiene dos lados iguales. Fíjense, los lados iguales son A y B. Me está diciendo que este lado A de acá es igual a este lado B. Quiere decir que tiene la misma medida. ¿Ya? Tienen el mismo valor. En su cuaderno ustedes pueden dibujar, trazan un punto y le colocan C. ¿Ya? Y ahora con su regla ustedes miden, qué sé yo, 5 centímetros. Supongamos, estoy dando un ejemplo. Si ese mide 5 centímetros, ese lado será A. Del punto C al punto A también de 5 centímetros. Ahora, este lado de acá puede variar, depende, pero los dos lados A y B tienen que ser 5. Y este de acá no tendrá 5. Tendrá 4, tendrá 3, tendrá 5, tendrá 2, no sé. Entonces, si ustedes tienen el lado C diferente a y B, ese triángulo que han dibujado es un isósceles. O sea, el isósceles, sus dos lados A y B son iguales y el lado C tiene que ser distinto, obligatoriamente, para que sea isósceles. Al ser iguales los dos lados, entonces, como dos lados son iguales, sus ángulos base también son iguales. Quiere decir que estos dos ángulos base que están abajito también son iguales. Y en matemática, chicos, cuando los dos ángulos son iguales, aquí podemos decir que el ángulo X, que es la base, es igual al otro ángulo X que está también como base. Quiere decir que este de acá, estos dos ángulos, son de igual tamaño. Si X mide 60 grados, perdón, si X mide 45, el otro X también mide 45 y este tendrá que medir 120. Entonces, los ángulos bases son iguales. El que no es igual es el de arriba, este de acá. Y a este le voy a colocar Y. En un triángulo isósceles, dos lados son iguales y sus bases son iguales.
Dos bases son iguales y uno es diferente. Ese es un triángulo isósceles. Copien, por favor. Cuando yo les pida dibujar triángulos, si les pido equilátero, un equilátero, qué sé yo, de 8 centímetros, ustedes dibujarán un equilátero de 8. Si les pido dibujar un isósceles y les doy las medidas, ustedes me dibujarán con las medidas que yo les indique, ya que están acá en los ejercicios, en las páginas posteriores. ¿Terminaron? ¿Pueden borrar? Un rato. Sí, profe. Un rato me dijo Jonathan, que tiene la foto de perfil de un gatito con corbata. La anterior clase le dije que mi esposa no era la más bonita, ¿no? Mentí, es hermosa mi esposa. Entre todas las mujeres, la más hermosa. Por eso es que la leí. No quise ofender a mi esposa. Bien. Hay un dicho, ¿no? Ustedes lo han escuchado una vez. No hay mujer fea, sino mal arreglada. Entonces todas las mujeres son hermosas, sino que a veces no se visten bien o no se arreglan bien. Pero si esa mujer se arregla bien, se viste bien, qué hermosa mujer. Bien. Ninguna mujer es fea, simplemente que está mal arreglada. Bien. Puedo borrar, ¿no? Bien. Pasamos a la siguiente página. Finalizamos la página 40. Nos toca ver al triángulo escaleno. Este es otro tipo de triángulo diferente a los dos anteriores. Este triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. O sea que ninguno de los tres tiene el mismo valor. Si este mide 4, este medirá 6 y este medirá 8. Entonces es un escaleno. Entonces ustedes dibujen en su cuaderno un escaleno con los tres lados diferentes. Y los tres ángulos que están adentro también son diferentes. No tienen el mismo valor. Entonces en matemática, al ángulo que está acá, se lo denota como con la letra X, digamos, ¿no? Ustedes lo van a ver los textos de matemática como el ángulo X. Y acá el ángulo Y. El ángulo Y, que está posicionado en el ángulo B. Aquí, perdón, en el vértice B. Ahí, ese es el ángulo Y. Y el ángulo Z será, pues, este de acá. Y X, Y y Z no son iguales. Son diferentes. Bien, ese es un triángulo escaleno. También se presentan en la vida real problemas con este tipo de triángulos. Según su medida, también tenemos otro tipo de triángulo llamado acutángulo. Los tres ángulos de este tipo de triángulo tienen ángulos agudos. Quiere decir que los ángulos de aquí adentro son menores de 90 grados. Entonces, un ángulo menor de 90 grados podría hacer que este valga 60 grados de inclinación. Este ángulo de acá menor de 90 valga 40, y ahí tengo 130, y este ángulo de acá valdrá 50. Entonces, si es 90, 40, 50, es un triángulo acutángulo. ¿Sí? A eso se refiere acutángulo. También se van a presentar problemas con este tipo de triángulo. Hay dos estudiantes que han puesto presente antes que les ponga falta. Ismael Arevalo, Matías Bombovi y Abraham Mérida. Asistencia guardada. Ya. Hay otro que ahorita acaba de colocar presente. Marian Rocha, Marianela Merubia y Abraham Mérida. Asistencia guardada. Listo, ya está guardada hasta Marianela Merubia. Ya. Bien. Voy a subir la página.
Este es el triángulo que más aparece en los problemas matemáticos. Este es el que ustedes lo van a ver. Profe, ¿puede subirlo un poquito? Claro, Un claro, poquito. claro. Ay, gracias. Hay que Este copiar triángulo de algunas acá medidas. se llama rectángulo. Este es el que lo van a ver seguido, ya es como el pan nuestro, ya de cada día. Este sí que va a aparecer un montón de veces. Problemas y muchos problemas están sobre el triángulo rectángulo. Este triángulo es famoso, puesto que hay un teorema que un matemático planteó sobre este tipo de triángulos. ¿Ya? Cuando lleguemos a este triángulo, van a prestar mucha atención a ese famoso teorema de Pitágoras. Y ese teorema se aplica en la vida real. La característica de este triángulo llamado rectángulo, su ángulo inferior, el ángulo donde está el vértice A, es de 90 grados. Quiere decir, donde se encuentra este vértice A, este de acá se llama, es de 90 grados. Quiere decir que 90 grados en matemática se lo representa así, y ustedes lo van a ver en los textos de matemáticas así. En ese triangulito ustedes van a ver un rectangulito chiquitito. Quiere decir que esa figurita, esta figurita en forma de un rectangulito, un cuadrito chiquitito, ahí es 90 grados. Ahí, exactamente ahí, es 90 grados. Si ustedes agarran el transportador, miren, eso mide 90 grados. Este simbolito significa 90 grados. Y los dos ángulos, el de arriba, el de donde está el vértice C y donde está el vértice B, son ángulos agudos. ¿Ya? Entonces son ángulos menores de 90 grados. ¿Ya? Otra característica de este triángulo, los lados del ángulo, que forman el ángulo recto, ya se llaman catetos. Quiere decir que este lado de acá, el lado B, es un cateto, y este lado C de acá también es un cateto. Este triángulo rectángulo tiene dos catetos. Y el lado A, este de acá, que está opuesto al ángulo recto, este lado, el más largo, se llama hipotenusa. Ya, el más largo, el que mayor, siempre va a ser mayor que los dos catetos. Se llama hipotenusa. Y sobre este vamos a enfocarnos. Van a ver en varios los ejercicios, en los prácticos, en las tareas, sobre este vamos a trabajar. Va a haber muchos ejercicios donde aparecerá este tipo de triángulo. Hay un estudiante en la sala de espera, Nicole Valderrama. Aceptada. Me avisan, por favor, cuando termine para subir la página. Robert Calle está en la sala de espera. Bien, si me lo botó el Zoom a Robert. Está entrando de nuevo Robert Calle. ¿Terminó? Julieta. Sí, solo falta dibujar el rectángulo ahorita. Ya. Recuerde que el rectángulo aquí, este ángulo es recto. Rectito. Como su nombre dice, una línea recta. Y esta también es recta. Y entre estos dos forman el ángulo de 90 grados.
Ya, profe. Ya, voy a borrar lo que hice. El siguiente triángulo, obtusángulo. Este triángulo llamado obtusángulo dice lo siguiente, ¿no? Su característica, según su medida de su ángulo. El ángulo interior A, se está refiriendo a este vértice de acá, es un ángulo obtuso. Quiere decir que este ángulo de acá mide más de 90 grados. Entonces vamos a suponer que este ángulo de acá mide 120 grados. ¿Ya? Y los dos ángulos, el ángulo C y el ángulo B, son agudos. Quiere decir que tienen que ser menores de 90 grados. Si este es mayor a 90 grados y estos dos son menores a 90 grados, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Copienlo. Y ahora vienen las actividades. Ahora sí vienen los ejercicios. Listo. Pasamos a la Esta, siguiente profe. página. Pasamos a la siguiente página. Terminamos la página 41, nos vamos a la página 42. Hacemos la página 42. Ayer me whatsappeó una mamá que del turno de la tarde me dijo, profe, el texto que usted proyecta no es el texto de matemáticas. Yo le dije, a ver, fíjese en la primera hojita, al ladito de la tapa, le dije, ¿qué edición es? La mía dice 2019, 2020 creo decía su texto. Yo le dije, ¿cuál es la edición actual del texto de matemáticas? Es 2021, señora. Le dije, ese texto del año pasado no sirve. Y la mamá recién se había dado cuenta. Pensó que yo estaba utilizando otro texto. Bien. Ideas clave y refuerzo. Esto no lo van a anotar. Solamente vamos a dar lectura. Nociones básicas de geometría. No los quiero cansar. Nociones básicas de geometría. Bien, a ver, Julieta, léeme, por favor, en los conceptos básicos de la geometría. Ya. Se llama ángulo a la abertura formada por dos semirrectas, donde vértice es el punto que hacen de origen común de las dos semirrectas y lados son las mismas semirrectas. Polígono es una figura geométrica que tiene tres o más ángulos y tres o más lados concatenados. Circunferencia es el conjunto de puntos de plano que están a igual distancia. R, de punto fijo 0. La distancia R se llama radio de la circunferencia y el punto fijo 0 es el centro. El círculo es el conjunto de puntos de la circunferencia más los puntos interiores a la misma. Muy bien.
¿Se entendió eso? ¿O hago la explicación con transportador? ¿Todos tienen transportador, no? ¿Tienen estuche geométrico? Sí, profe, yo ahorita lo traigo. Bien, Profesor, no hay que copiar nada de esto. voy a abrir mi programa. Voy a abrir un programa donde ya tengo un estuche geométrico virtual. Si no tienen estuche geométrico, no hay problema. ¿Ya? Para la próxima clase se compran uno. En la librería vale 2 pesitos. Máximo 3, el más finito vale 5. Bien, si no tienen, no hay problema. ¿Profesor, acá o no? Ese es el transportador. Ese es el transportador. Ese es el que yo voy a usar. ¿Ya? Pero lo voy a usar virtualmente. Bien, ahora voy a ubicar mi transportador. Aquí debe estar. Ahorita lo voy a pillar. Venga, lo voy a pillar. Aquí está. Ahí está mi transportador y voy a necesitar una regla. Voy a necesitar una regla. Bien, tengo mis dos herramientas para medir ángulos. Ya, ahora voy a dibujar dos semirectas. Voy a dibujar dos semirectas. Ustedes también en su cuaderno van a trazar un ángulo de 45 grados. Fíjense la semirecta que yo estoy dibujando. Esta es una semirecta. No importa el tamaño que tenga. A esta semirecta de acá, yo le voy a colocar acá el vértice A. Aquí va a ser el vértice origen, perdón, el vértice origen. El origen. El origen, ese origen va a ser la unión entre esta semirecta y esta otra de acá. Y esta otra de acá. Fíjense, ahí. Voy a dibujar esa semirecta con un ángulo de inclinación de 45 grados. Agarro mi transportador. Agarro este transportador de acá. Un ratito. Profe, a la derecha abajo del transportador. Aquí está mi hay un punterito. cosito, ahí lo puedo Sí, agarrar. ahí está mi puntero. Agarro mi transportador, lo voy a colocar aquí, en este vértice 0, en ese vértice 0. Ya, en ese vértice 0. Agarro mi reglita, como les pedí un ángulo de inclinación de 45, a esta reglita la voy a mover. Fíjense, la tengo que posicionar donde está esa muesquita, esta rayita de acá, la tengo que posicionar ahí, exactamente ahí. Mover mi regla a donde dice 40 y entre medio de 40 y 50 hay una línea media grandecita, ese es 45. Quiere decir que ahí es exactamente 45 grados, ahí. Entonces, como ya tengo ya mi ángulo de inclinación, trazo mi recta en ese punto, fíjense, ahí está. Ahí está. Y ya tengo mi ángulo de 45 grados. Aparto mi transportador y ese ángulo de abertura entre estas dos semirrectas tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. A eso se refiere ángulo. Quiere decir que esto mide 45 grados. Y a este ángulo se le llama agudo. Este es un ángulo agudo menor de 90 grados. A ver, Daniela, quiero que todos me dibujen un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Sí, un ángulo recto. A ver. Y me lo van a mostrar, me van a acercar a su cámara, quiero ver su ángulo recto. Muy bien, Julieta, ese es el ángulo recto. Muy bien. Ahora quiero que me dibujen un ángulo obtuso. ¿Qué hemos dicho del ángulo obtuso? Que es mayor de 90 grados. Mayor de 90 grados. A ver, dibújenme un ángulo obtuso.
A ver, Daniela, ese es un ángulo obtuso. ¿Cuánto mide tu ángulo, Daniela? Ay, eso no lo medí. Ay, trae. ¿Cuánto mide su ángulo? 129 grados. Correcto, Julieta, 2 puntitos. Daniela, tenés que colocar el valor de tu ángulo. Por eso está el transportador. Miren, si yo tengo un transportador, los únicos que están participando es Daniela y Julieta y los demás calladinhos. Miren, voy a trazar acá una línea recta, aquí arriba. Ahí está mi línea recta. Si el profesor les pide un ángulo obtuso, entonces ustedes agarran su transportador, agarran este transportador y lo colocan ahí, exactamente ahí en la muesquita. Y esta reglita de acá la tienen que posicionar y moverla en ese sentido. Ahí. Y fíjense, ahí, si yo lo posiciono ahí, me está apuntando a un valor. Voy a agarrar, voy a moverlo un poquito más. Un poquito más. Ahí voy a trazar una semirrecta. Voy a trazar una semirrecta. Y ahí está. Fíjense, ¿cuánto mide ese ángulo? 145. 145 grados. 145 grados. Exactamente mide 145 grados. Saco mi regla. Saco mi transportador y ahí está mi ángulo de 145 grados. Mi ángulo obtuso. Y los demás no están participando, ¿no? A ver, ahora quiero que me dibujen, por favor, un ángulo de 180 grados. ¿Cómo será el ángulo de 180 grados? Un poquito más abajo de donde 145. A ver, muéstrame tu ángulo de 180 grados. Profe, este de 7. Ese es el ángulo de 180 grados, Julieta. Correcto, ahí están las dos semirrectas. Última actividad. Quiero el ángulo de 0 grados. A ver, Julieta, Daniela, ese no es 180. Fíjate, Julieta, a ver, muéstrale cuál es tu ángulo de 180. Ese que me mostró Daniela no es. Ese es, Daniela. Ahí está el de 180. Correcto, correcto, Julieta. Daniela, corrige. Quiero ahora el ángulo de 0 grados. Ángulo de 0 grados. De ángulo de 0 grados no hay. A ver, ahí está el ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias, Julieta. Tenés 4 participaciones, 8 puntos extra. Bien, si el profesor le pide un ángulo de 0 grados, Daniela Paco, no me vas a decir que no hay. Aquí está mi primera semirrecta. Ahí está mi primera semirrecta. Mira, ahí está mi primera semirrecta. La segunda semirrecta, Danielita, recuerda que este es el origen. Ese de ahí es el origen. Ese de ahí es el origen. ¿Ya? Y lo voy a acomodar bien. La segunda semirrecta se posiciona en el origen también. Entonces agarro y otra semirrecta la voy a colocar exactamente en el mismo lugar. Perdón, este de acá. Necesito esta flechita. Este de acá. La segunda la voy a sobreponer en la misma. Quiere decir que las dos semirrectas están en el mismo lugar y están sobrepuestas. Ay, qué complicado. Uy. Qué complicado con este ratón. Tengo que tener un pulso increíble. Está superpuesta. Quiere decir que las dos están superpuestas, están encaramadas. Y ahí forma un ángulo. Fíjense, si las semirrectas están abiertas, si las uno, el ángulo de inclinación es 0 entre ambas rectas. Así que Daniela no es que no exista. Ahí está. Entonces las dos líneas nomás lo tengo que hacer todo así. Claro, están superpuestas. Están superpuestas. Las dos están. Y entonces entre las dos forman un ángulo de 0 grados. Bien. Pasemos al texto. Pasemos al texto.
Voy a cerrar esto. Lo voy a dejar abierto mi Open Board. Lo voy a dejar abierto. No, lo cierro. Bien. Robert Calle, léeme el segundo, por favor. No hay que copiarlo, ¿verdad? No. Ah, ya. Solamente leímos lectura. Segundo, Polígono. léeme el segundo. Polígono. SA 180 en N-2. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen paralelos o iguales los lados opuestos entre sí. Pueden ser cuadrado, paralelogramos, rombo o rectángulo. Los no paralelogramos pueden ser trapecio, trapezoide o romboide. Gracias. Ya, muy bien. Esa figura geométrica lo hemos visto con ustedes. ¿Se acuerdan del paralelogramo? Lo hemos visto también el trapecio, lo hemos visto el rombo, lo hemos visto el rectángulo, hemos visto esa figura geométrica, también el círculo lo hemos visto. También saben ustedes que es un diámetro y que es un radio, ¿no? Se ha explicado eso anteriormente. Bien, Daniela Paco, léeme el último. Perímetro. Perímetro de un polígono es la longitud de la poligonal rectificada. El perímetro de un polígono se obtiene sumando las longitudes de su lado. Perímetro de la circunferencia. Perímetro 2 Pi, pi por radio. Pi significa, por radio. ese sí, pi por radio. Yes. 2 pi por radio. R radio. Perímetro pi por diámetro. Pi por diámetro. D es diámetro. Sí. Bien. Entonces, una circunferencia, para calcular el perímetro de una circunferencia, existen dos formulitas. La primera que dice perímetro igual a 2 pi por radio, donde R es el radio, y la otra que es igual a perímetro es igual a pi por el diámetro, donde D es el diámetro. Bien, eso no lo anoten. Lo que sí quiero que me anoten esto de acá que es importante. Área de las regiones planas. Estas fórmulas las vamos a utilizar en esta unidad. Anoten, por favor, todas estas formulitas que las vamos a utilizar y les recomiendo, niños, que tengan un formulario a mano, ¿ya? Para que no estén ahí cuando les pregunte cuál es el área del trapecio, entonces ustedes miran, área es igual, base mayor más base menor multiplicada por la altura dividido entre 2. Cuando yo les pregunte cuál es el área del triángulo, entonces ustedes miran, área es igual, base por altura dividido entre 2 sin problema, ¿ya? Entonces, a menos que se lo Sí, sepan de profe. memoria, ¿sí? A menos que se lo sepan de memoria como yo. Hay que copiar eso donde dice recordemos que el área, eso o solo Sí, la sí, figura. sí. Recordemos que el área se mide en unidades, ¿sí? Al final de calcular el área, siempre se mide en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas, millas cuadradas, ¿no? Cualquier unidad elevada al cuadrado. Anoten, por favor. Profe, una pregunta, ¿y las figuras más no ve con su área? También, Daniela, también. ¿Saben qué yo hacía en el colegio? Le sacaba una foto o lo imprimía y lo pegaba en mi cuaderno. No me decía nada el profe. Pero habían compañeras que lo dibujaban, ¿no? Las mujeres siempre lo hacen bonito, ¿no? Profe, yo no voy a hacer así como yo me acordé de las matemáticas. Yo tenía que hacer primero la tabla del 1 hasta el 10, del 2, del 3, del 4, del 5, hasta no sé cuánto hice, pero lo hice así en una tablita, lo plastifiqué y repasaba cada día. Ya. Y así ya me lo supe. Mi hija lo calca. Mi hija que está en el colegio también, que pasa clase virtual, agarra su hojita, lo pone en la pantalla del computador y empieza a calcar. Cuando el profesor le pide que dibuje. Inteligente. ¿Cuántos años tiene su hija? 13 años. ¿Cuántos años tiene usted, Violeta? 12, profe. 13, 12 entonces, entonces mi hija es mayor. Yo tengo 12 igual, profe. Yo tengo 13. Mi hija es mayor entonces. Que ella está en segundo y secundario.
¿Usted es su profesor? No está en este colegio. No, ella está en un fiscal ahorita porque mi economía está un poco malograda, pero yo le enseño matemáticas. Y cuando le enseño ella atiende porque yo me enojo. No me atiende. Me gusta que me atienda. Si no, está harto. Me está escuchando. Y me miro feo. Aunque me mire feo. ¿Quién lo mira feo, profe? Mi hija es una rebelde sin causa. ¿Por qué? Hablé para ella. Me ¿Qué está pasa, no, profe? escuchando. Me está escuchando. Y me va a decir, papá, ¿por qué hablas de mí a tus alumnos? Profesor, esta clase la va a subir al Classroom, ¿no? Claro, siempre la subo. ¿No revisa usted la plataforma? Sí, pero a veces lo sube entrecortado, o sea, más de la mitad. Ah, es cuando hay corte de internet. A veces me la juega el internet acá también por mi zona y cuando se corta el internet queda cortada la clase. Esos son problemas técnicos, Robert, no es problema mío. Y a Tigo no se lo pueden mandar. No sé cuál es factor.
¿Terminaron? Bien. Ya. Les sugiero, chicos, que después de la clase, ya, dejen un espacio para completar, ya. Después en su tiempo libre, hazlo con calmita, ya. No lo hagan apurado, ya. Con calmita, dejen un espacio y lo van a continuar. Vamos a las actividades, que es lo que más interesa acá. Actividades. Uy, hay una evaluación. Bien. Esta evaluación lo vamos a hacer ahorita. Terminamos la evaluación, me lo envían a la plataforma. Lo voy a colocar acá en la plataforma. Esta actividad es evaluativa. ¿Ya? La voy a subir a la plataforma, esta evaluación. ¿Tenemos que hacerla ahora? Bien. Dice evaluación. ¿Qué entiende por evaluación, Robert Calle? Cuando el Profe, profesor dice disculpe. evaluación, tengo que evaluarlo, ¿no? Bien, a ver, evaluémoslos ahorita y me lo van a subir a la plataforma. Primera pregunta. Léame, por favor, Robert Calle. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llama el polígono de 6 lados? ¿Cómo se llama el polígono de 6 lados? ¿Cómo se llama? A ver, Daniela. Hexágono. Hexágono. Ahí está. Se llama hexágono. Ya está. A ver, Luciana Chavarría, léame la segunda pregunta. ¿Cómo se llama el polígono de 11 lados? ¿Lo puedo decir? Claro, claro, ¿puede decirlo? El decágono. Un decágono. Correcto, ahí está la respuesta. Tercera pregunta, Daniela y yo. Para que un polígono sea regular, basta que tenga sus lados iguales. ¿Qué dicen? Sí. Sí, tiene razón. Fíjense que estos polígonos de 6 lados, de 11 lados, son polígonos regulares. Y al ser regulares, sus lados son iguales o no son iguales. Son iguales. Son iguales. Entonces, aquí la respuesta, ¿qué sería? Aquí me está preguntando, basta, hay que hacer una afirmación o una negación. Sí. Sí. Entonces, sí, la respuesta es sí. Pregunta número 4, José Manuel, léeme, ¿qué dice? Y su micrófono, José Manuel, no se escucha, o soy yo nomás Un que tiene triángulo es problema. canelo si tiene los 3 lados iguales. Sí. José Manuel, ¿está mal tu micrófono? No te escuché. Su micrófono, José Manuel, está mal. Daniela Paco, léeme la pregunta 4. Daniela Paco. Sí. Léeme, por favor, la pregunta 4. Ya. Un triángulo es escaleno si tiene los 3 lados iguales. ¿Qué dicen? No. No. ¿Podemos ver en el cuaderno? No, los 3 lados No. son distintos. Eso, no, porque los 3 lados son distintos. Vayan contestando en la hoja de evaluación, chicos, vayan contestando. Profe, ¿ya? eso no podemos, si tenemos dudas, ver al cuaderno. Lo estamos contestando, ¿sí? Si tienen dudas, pueden utilizar el cuaderno, el texto en realidad, ¿ya? Bien, vayan contestando en la hoja de evaluación. ¿ya? Teníamos que copiar todo. Sí, Sí, estamos lo contestando, podemos hacer estamos en el texto. contestando. Ya, estamos contestando y vayan escribiendo en la hoja de evaluación. Que esto me lo van a subir ahorita a la plataforma. Pregunta número 5, Bien. Julieta Saldaña. Léame, por favor. Un triángulo es oblicuángulo si no es rectángulo. ¿Qué dice? ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? A ver. Lo hemos visto hace ratito, hace unos 15 minutos atrás. ¿Qué es un oblicuángulo? Está en su texto. No hay oblicuángulo. Obtusángulo hay. Obtusángulo, ya. ¿Qué es un oblicuángulo? A ver. ¿Saben qué yo hacía en el colegio? Tenía mi texto de matemática y el profesor siempre nos decía, a ver, abran su texto porque hay que buscar en el texto. Y como ahora tenemos la tecnología en la mano, aquí, ¿quién nos da la respuesta? En mi tiempo no había esto, tenía que ser texto obligatoriamente.
Entonces acá coloco, ¿qué es un triángulo El que no es recto de oblicuángulo? ninguno de sus lados. De Fíjense, ninguno de sus ángulos. fíjense, ahí está un triángulo oblicuángulo. Lea, por favor, Julieta, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto ninguno de sus ángulos. Si tiene sus tres ángulos agudos, se denomina triángulo oblicuángulo. Acutángulo, pero si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Entonces los tres ángulos del triángulo oblicuángulo son agudos. Entonces, si sabemos que los tres ángulos de ese triángulo oblicuángulo son agudos, en el triángulo rectángulo hay un ángulo que es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué contestan acá? ¿Un triángulo es oblicuángulo si no es rectángulo? Sí. Sí. En el triángulo rectángulo, un ángulo es de 90 grados. Exactamente 90 grados. Y dos ángulos del triángulo rectángulo son agudos. Uno no es agudo, por si acaso, es recto. Entonces la respuesta afirmativa. Pregunta número 6. José Augusto Cabrera, lee por favor. Un triángulo equilátero es oblicuángulo. Bien, un triángulo equilátero es oblicuángulo. ¿Qué dicen ustedes? No, A ver, ¿qué es un triángulo equilátero? ¿Cómo son los ángulos de un triángulo equilátero? son iguales. Son iguales. Y fíjense que yo se los dibujé y les puse los valores de los ángulos. Recuerden que la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180 grados. Si es equilátero, cada ángulo mide 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Esos ángulos de 60, 60, 60 son ángulos agudos? Sí. Sí, sí son ángulos agudos. Y un triángulo oblicuángulo, ¿cómo son sus ángulos? Ahorita lo acaba de leer Julieta. Los ángulos no son rectos. Miren, sus tres ángulos del oblicuángulo son agudos. Y del triángulo equilátero también son agudos. Entonces, si sabemos que en el equilátero son agudos y en el oblicuángulo son agudos, un triángulo, ¿dónde está? Un triángulo equilátero es oblicuángulo. Sí. Sí. Sí, sí, porque sus tres ángulos son agudos. Pregunta número 7. José Manuel, no, José Manuel está fregado su micrófono. Bruno Becerra, 7, lee. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Bien, lo acabo de decir ahorita. ¿Quién da la respuesta? 60 grados. Los tres ángulos, Julieta. Los tres ángulos, ¿cuántos suman? 180. 180 grados suman los tres ángulos interiores de cualquier triángulo. Cualquier triángulo, sus tres ángulos interiores medirán 180. Exactamente 180. Ni más ni menos. Pregunta número 8. Josué David Asitiri, lee, por favor. ¿Un cuadrado es un rectángulo? Bien, ¿qué opinan ustedes? No, porque el cuadrado tiene sus lados, cuatro lados iguales y el rectángulo tiene diferentes en dos lados. Sí. Dos lados son iguales, ¿no? Dos lados son iguales, ¿no ves? Bien, en el rectángulo y el cuadrado nada que ver, no son iguales. Bien, Rachel Rocha, pregunta 9, lee por favor. ¿Un cuadrado es un rombo? ¿Qué dicen? Sí. No. No. Fíjense que el rombo tiene un diámetro mayor y un diámetro menor. ¿Sí? Y el cuadrado tendrá diámetro mayor, diámetro menor. Sus dos diámetros son iguales, ¿o no? No. Bien. Daniela y León, pregunta número 10. ¿Puede un cuadrado? La respuesta, ¿cuál era de la 9 la respuesta, profe? Ya lo dije, vean la clase grabada. Daniel, 10, lea, por favor.
Me lo cortaron a Daniel. Porfa, Daniel, léeme la 10. Que lo diga Julieta ahora. Julieta, ¿para qué le cortaste? Ahora lee la 10, por favor. Ya. ¿Puede un cuadrado ser un paralelogramo? ¿Qué dicen? No. No. Un rectángulo sí puede ser un paralelogramo, porque fíjense que en el rectángulo, la fórmula del área del rectángulo es igual que la fórmula del área del paralelogramo. Entonces la respuesta de 10 es sí o no. 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 José Santiago Rivera, léeme la pregunta 11. ¿Un trapecio es un cuadrilátero? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Un trapecio es un cuadrilátero? A ver, No. a ver. Miren acá, tengo aquí un programita llamado Word y aquí tengo una figura trapezoidal. Voy a buscar mi figura trapezoidal. Bien. La definición de cuadrilátero, ya lo voy a decir yo. Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 ángulos. ¿Y esta figura tiene 4 ángulos? Sí. Tiene 4 ángulos. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, contestando la pregunta, ¿quién me da la respuesta? Sí. Sí, es un cuadrilátero, porque tiene 4 ángulos. Tiene 4 ángulos. ¿Se escucha? Bien. Le toca a Daniel. Pregunta número 12. ¿Qué dice? Profe, disculpe, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Ya, muchas gracias, profe. Ya. Daniela León, pregunta 12. ¿Está Daniel o lo botó el internet? Apagó la Está ahí, cámara. profe, con cámara apagada. Está con cámara apagada. Creo que se fue al ñoa. Creo. Bien. Es que se enojó, pues que Julieta le cortara. Se molestó. Bien. Daniela Paco, pregunta 12, lea. Ya. ¿Puede un romboide ser un trapecio? ¿Qué dicen? No. No. No, profe, no creo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Este es un trapecio, ¿no ve? Bien, si este es un trapecio, a ver un rombo, voy a buscar un rombo. ¿Puede un romboide ser un trapecio? Sí, sí puede. ¿Acaso el romboide tiene base mayor y base No. menor? No. No. ¿De dónde se está inventando Daniela? El romboide no tiene base mayor ni tiene base menor. El trapecio no tiene diagonal mayor ni diagonal menor. Entonces la respuesta es no. Bien. Bien, chicos. Las demás preguntas, la 13 hasta la 19, la contestan ustedes. Voy a subir la evaluación aquí en la plataforma. La voy a subir como una tarea evaluativa, ¿ya? Esta evaluación la van a presentar hasta máximo hasta las 6 de la tarde, ¿ya? No más, porque ya falta poquito para terminar esa evaluación. Entonces, aquí voy a colocar evaluación número. ¿Qué evaluación es, Julieta? Número 1, creo, evaluación. La primera evaluación. A ver, voy a fijarme Del ahorita. libro, ajá. Evaluación número 1 del primer trimestre. Entonces aquí voy a colocar las instrucciones, contestar la hoja de evaluación del texto de ¿Cuántas matemática. preguntas son, profe? ¿Cuántos son, pues, Julieta? A ver, ¿cuántos son? 19. Del texto de matemática de la página. ¿Qué página es, Julieta, por favor? Página 43. Página 43. ¿Ya? Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 18:00. El que me presenta fuera de las 6 de la tarde, ¿ya? Le voy a bajar 10 puntos. Hasta las 6 de la presentación.
No voy a añadir ni una foto porque ya está en la instrucción ahí. Esta actividad vale 35 puntos y se va a la dimensión saber. Se entrega hoy, viernes, hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas con 00 minutos. Bien, chicos, ya es hora del recreo. La clase quedó grabada. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Profe, hasta luego. Nos vemos.